Amantísimo y buen Dios, Señor, Padre Celestial, ahora queremos pedirte, Señor, que coloques una cruz delante de este púlpito para que podamos ver a Jesús en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quiero compartirles un testimonio. Cuando empecé a conocer las verdades bíblicas, inmediatamente comencé a compartir la verdad del sábado con los grupos religiosos de la universidad donde estudiaba. Ya tengo casi 40, aunque no parezca, y en aquella época tenía aproximadamente unos 21 años. Recuerdo que me puse a compartir con el grupo evangélico, el grupo católico de la universidad, porque mi universidad, bien interesante, tenía grupo para todo, grupo de ajedrez, grupo de atletismo, grupo de halterofilia, los que levantan pesas, grupo de escalada, grupo de, había también espeleología, los que se meten en cuevas, había grupo católico, evangélico, etcétera. Así que hubo mucha controversia en torno al tema del sábado. Muchas gracias, querida hermana. Porque yo recuerdo que como que levanté la controversia, porque como me bauticé adventista y no sé, sentía que tenía que decírselo a todo mundo lo que había creído. No es que ahora no sienta eso, sino que sentía que estaba como en ese fuego del primer amor a los 21 años. Entonces yo pegué en varias partes de la universidad, porque era una universidad donde uno podía pegar cositas como mensajes o anuncios. Entonces yo pegué unos papeles como estos, así, por toda la universidad, con el símbolo, el logo de la iglesia adventista, y decía el papel, decía: ¿reconoces este símbolo? Escribe a mi número. Así. Yo quería contactar a todo aquel que fuera adventista o se le pareciera que reconociera ese símbolo. Entonces, los evangélicos y los católicos se pusieron muy suspicaces por ese tipo de actitudes mías, empezaron a ver eso y estuvieron todos muy suspicaces, y eso fue un revuelo el tema del sábado. Y yo vivía en una residencia de estudiantes de evangélicos que trataron ellos como de adoctrinarme como evangélico, pero fue eso precisamente lo que hizo que yo conociera la verdad del sábado, porque mi compañero de habitación, él, una vez me dijo o me mencionó algo acerca del sábado, y yo a él le dije: yo no sé nada de eso, pero yo he escuchado que hay un grupo de personas que guardan el sábado. Y entonces en ese momento yo le dije: yo voy a investigar y lo que yo descubra yo lo comparto contigo. Y eso fue lo que me trajo a la iglesia, porque me puse a investigar acerca del sábado. Y entonces descubrí que el sábado estaba vigente, que era parte de uno de los 10 mandamientos. A los 21 años escribí un ensayo de 10 páginas, se lo di a mi compañero y le dije: el sábado está vigente. Y entonces eso hizo un revuelo en la residencia de evangélicos, pero todos eran de la universidad, ¿sí me entienden? O sea, eran todos estudiantes de la universidad donde yo estudié. Y entonces eso fue un revuelo en el grupo de evangélicos, que el sábado, que estaba tratando de formar una secta, 21 años. O sea, yo no tenía perfil ni cara de líder sectario, nada de eso. Yo solamente descubrí la gran verdad del sábado. Conocí, después de descubrir la verdad del sábado en la Biblia, conocí la primera iglesia adventista. Fui a una sociedad de jóvenes y fue espantosamente aburrida. De verdad. Creo que estaban hablando de Adra y me morí, me mataron. Y yo dije: no puede ser que esto sea ¿cómo se llama? Un templo donde guardan el sábado, que yo he descubierto que hay que guardar. Pero, aunque fue extremadamente aburrido, y estoy hablando con sinceridad, discúlpenme, no me tienen que ver feo, porque eso fue lo que sentí no siendo adventista. Nunca más volví durante un tiempo, y entonces después fue que regresé, pero porque el Señor me agarró así por las guedejas y me dijo: ¡pah! Usted va a ser mío. Y eso es como parte de otro testimonio. Pero lo que te quiero compartir es que en medio de todo ese revuelo con los evangélicos y los católicos, uno de los líderes del grupo católico, que casualmente está viviendo también acá en Medellín desde hace algún tiempo ya con su esposa, amigo, porque lo considero amigo, yo lo llamo y nos saludamos como amigos, él me llama y somos amigos, pero él es católico a morir, romano católico, y yo adventista a morir. Entonces, seguimos siendo muy amigos, pero los dos a morir con nuestra fe.
Y en cierta ocasión hablando con él, estábamos como haciendo la fila para almorzar en el comedor de allí de la universidad. Yo le hablé a él del cielo, como un lugar real. Le dije, mira, es que hay un cielo. Y entonces él me dijo, ¿cómo que es un lugar real? Sí, hay un lugar donde hay mansiones y donde está Dios y hay un trono, es un lugar real. Entonces él me dijo, no, el cielo no es así. No hay un trono y no hay mansiones, y mucho menos puedes ver a Dios. Yo, no, ¿cómo que no puedes ver a Dios? Claro que sí. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, casi por poco, él me llama hereje. Si hubiéramos estado en el siglo XVI, cuando los romanos quemaban a la gente, a mí me mandan a la hoguera. Pero recordemos, para no ser tan injustos con la historia, que también algunos protestantes quemaron a algunos romanos. Quizás yo lo hubiera quemado a él, quién sabe. Pero los dos estábamos ahí echando chispas. Yo le dije que pensaba todo lo contrario, que el cielo estaba en un lugar físico del universo, en un lugar del universo, un lugar geográfico. Y bueno, él se escandalizó y no sé qué piense al día de hoy. Y yo quiero hablarles hoy de eso. Yo quiero hablarles de la casa de Dios. La casa de Dios, de eso les quiero hablar, de esa casa en la que yo creo, de la casa del Señor, nuestra esperanza. Pregunto esta mañana, ¿hay cielo? ¿Hay santuario en el cielo? Pues fíjense lo que se le dijo a Moisés, Éxodo 25:9. Dice Éxodo 25:9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Conforme a todo lo que yo te muestre, es decir, a Moisés se le mostró una maqueta, gracias, se le mostró una maqueta, ¿sí? Fíjese lo que dice 25:40, dice la palabra de Dios, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Así que él vio y pudo copiar. Pudo hacer unos planos conforme a lo que vio. No fue que lo inventó de su mente y estaba loco. No, para nada. Pablo escribió en la carta a los Hebreos lo siguiente en el capítulo 8. Vámonos allá al Nuevo Testamento, rápidamente. Después de Romanos, Gálatas, Tito, Filemón, ¡pum! Ahí caemos en Hebreos capítulo 8. Y entonces llegamos al versículo 1 donde dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, la casa de Dios que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Figura y sombra de las cosas celestiales. Hay en el cielo un lugar que sirve de sombra de las terrenales, por lo menos en el templo de la antigüedad. Por lo menos en el templo de la antigüedad servía de sombra para ese templo. Servía de, dice allí, ¿cómo dice? Figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés, lo que leímos en Éxodo, lo que se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que Pablo, no sé si fue por visión o estudio de la Biblia, pero él hizo un chispazo, ¡cha! Conectó Éxodo, lo conectó con una nueva teología. ¿Cuál fue la nueva teología? Pero no nueva teología en el sentido de herejía, sino una nueva enseñanza que ha estado allí, pero él como que la desempolvó, la sacó a relucir. Fue el primero, el gran teólogo Pablo. Él dijo,
lo que se le mostró a Moisés es la casa de Dios. Eso no lo decía allí Éxodo, eso no lo decía así. Dice acá, tabernáculo, verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El versículo 2. Pablo es el primero que dice, lo que vio Moisés era la casa de Dios. Verdadero tabernáculo. Figura y sombra de lo terrenal. Maravilloso. Maravilloso. Qué teología tan linda la de Pablo. El gran teólogo, el primero que conecta esto. Pablo continúa en el capítulo 9, versículo 8 al 12 y dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y vamos a leer hasta el 12. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Cuál es el más amplio y más perfecto tabernáculo? La casa de Dios, que está en el cielo. Ese es el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¡Qué maravillosa teología! ¡Qué lindo lo que dice la palabra de Dios! Esto demuestra de forma contundente la existencia de un santuario en el cielo. Así que, nuevamente, después de 15 años, estoy dispuesto a que me quemen en la hoguera por la gran verdad del Sermón del Monte. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a un Dios de verdad, a Dios, en un cielo de verdad, en un trono de verdad, en una casita de verdad, que es el tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, no de esta creación. Pero Pablo amplía su argumento desde el versículo 23 hasta el 25. Mire lo que dice la palabra de Dios en el 23. Fue pues necesario que las figuras, es decir, el tabernáculo de acá, que las figuras de las cosas celestiales, el de allá, fuesen purificadas así, por machos cabríos y abluciones y todo eso. Pero las cosas celestiales mismas, la casa de Dios, con mejores sacrificios que estos. Quiere decir que la casa de Dios, según este versículo, que es impactante y es una revolución para muchos en el cristianismo, por como lo entendemos nosotros en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la misma casa de Dios, dice acá, tuvo que ser purificada. La casa de Dios tuvo que ser purificada. Y usted va a decir, ¿cómo es eso? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y así como en la antigüedad había un día llamado Día de la Expiación, Yom Kippur, y ese día colocaban a un macho cabrío y al otro, uno para Azazel, y uno llevaba los pecados de todo el pueblo al desierto y moría por allá solitario. De esa misma manera, como ese día se limpiaba y desterraba el pecado del pueblo de Israel, de la misma manera, así el cielo tiene que limpiarse de los pecados simbólicos nuestros que lo manchan. Y de esa misma manera Cristo ascendió a su casa para limpiar su casa. En el gran Yom Kippur que estamos viviendo desde el 22 de octubre de 1844, cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y estamos en un gran Yom Kippur. En el Yom Kippur de la antigüedad, pasaban en ayuno el día. De la misma manera nosotros, el pueblo de Dios que está en este gran Yom Kippur, debe estar en un ayuno. Es un ayuno diferente y por eso tenemos ese ayuno de la Reforma Pro Salud. ¡Qué maravilloso el ayuno de la Reforma Pro Salud! ¡Qué lindo mensaje el ayuno de la Reforma Pro Salud!
Y si tratamos de hacer comparación entre el Yom Kippur de la antigüedad con el Yom Kippur que estamos viviendo, el gran Yom Kippur, entonces hallaremos muchas cosas muy lindas, todas muy lindas. Lo más interesante es que Juan dice que vio el santuario que menciona Pablo en Hebreos 8 y 9. Y que vio incluso algunos muebles originales de la casa de Dios. Juan el profeta, el apóstol, el amado, el que era como un trueno. Juan, el que fue encarcelado en Patmos, vio los muebles de la casa de Dios. Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Así que vio Juan el verdadero candelabro de 7 brazos. No el que hizo Moisés y los artesanos en el desierto. Vio el verdadero. Y aquí van a entrar los teólogos quizás a teorizar y decir, bueno, pero ¿qué vio realmente? ¿Vio qué? ¿Vio un mueble de verdad? ¿O vio algo, un símbolo de una verdad superior? Bueno, yo no voy a entrar en esos terrenos, pero sé que vio un candelabro. Vio un candelabro de 7 lámparas de fuego, que simboliza al Espíritu Santo. También vio el altar del incienso en 8.3, versículo 8.3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Así que ya llevamos 2 muebles, la menorá, el candelabro de 7 brazos, menorá como le dicen los judíos, y también vio el altar del incienso, símbolo de las oraciones del pueblo de Dios. Y también vio el arca del pacto, la verdadera, no la de acá de la tierra, que creemos que desde la época del sitio de Babilonia, siglos V, VI antes de Cristo, está escondida por allí en una cueva en Jerusalén. Eso es lo que creemos porque lo dice José, fue Elena de White, y les creemos a todos ellos porque son autoridad en el tema. Vinieron Jeremías y otros levitas, y cuando estaban sitiados por los babilonios, agarraron el arca del pacto. ¿Se acuerdan? Bueno, quizás no han visto eso porque los jóvenes quizás no llegaron a ver esas películas. No se las recomiendo, pero había una película que se llamaba Indiana Jones en busca del arca perdida. Bueno, esa arca, que no es la verdadera pues, pero a la que hace alusión, esa arca agarraron los levitas y la metieron en una cueva. Quiere decir que cuando Jesús murió y el velo se rasgó, allí no había arca, porque estaba escondida desde hace 500 años antes en una cuevita, y hasta el día de hoy, hay algunos que dicen que va a salir antes de la venida de Jesús. Yo no he dicho eso, nadie sabe dónde está. El arca del pacto, la verdadera, la que vio Moisés. Apocalipsis 15:5. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Así que vio el templo, la casa, propiamente. Vio la casa entera, la panorámica de la casa. El Señor Jesús enseñó en Mateo 18:16. Mire lo que enseñó el Señor en Mateo 18:16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Sí o no? 2 o 3. Todo debe constar. Vea, niña, le saqué a Moisés, le saqué a Pablo y le saqué a Juan. Los 3 coinciden que hay una casa de Dios en el cielo. ¿Quién dice amén? Entonces, en 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahí lo tienen. Moisés, Pablo y Juan coinciden en que hay en el cielo una casa para Dios, una casa de Dios, que levantó el Señor y no el hombre.
nosotros tenemos un testimonio irrefutable. Queda demostrado entonces, no porque lo dijo el hermano Carlos, porque está en la palabra de Dios. No porque lo dijo fulano, no, porque está en la palabra de Dios. Pregunta, ¿hay algo que esté por encima de la ley de Dios? Escuche bien la pregunta porque es sutil, la pregunta que voy a hacer es una pregunta con propósito pedagógico. ¿Hay algo que esté por encima de la ley de Dios? ¿Hay algo que esté por encima de la ley de Dios pero que no la anula? O sea, está por encima de la ley, pero no anula la ley. No me lo responda tan rápido porque quizás me dice, no hay nada. Pero hay algo por encima de la ley que no anula la ley, sino que está en armonía con la ley. Pero está por encima, cubre la ley. Tenemos que ir al arca del pacto. ¿Cómo era el arca del pacto? Era un cajón de oro. Tenía aros en las esquinas, 2 barras con las que los levitas lo cargaban, 2 querubines con las alas extendidas y arriba, ¿qué había? Sí, bueno, Shekinah era la presencia de Dios, ok. Pero ¿qué era lo que había ahí? Una tapa. ¿Cómo se llamaba la tapa? ¿Cómo? Propiciatorio. ¿Por qué se le decía propiciatorio? Porque era donde se presentaba la Shekinah, la presencia de Dios, donde Dios era propicio, propiciatorio. Allí se manifestaba, ¿qué cosa? La presencia de Dios. ¿Qué cosa? La misericordia de Dios. Y la tapa está arriba de los 10 mandamientos. ¿O no? ¿No está la tapa del propiciatorio tapando los 10 mandamientos? Porque adentro estaban los 10 mandamientos. Es decir, la misericordia, sin anular a la ley, cubre la ley. Y eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Sin anular la ley. Cuidado que vayan a decir que el hermano Carlos dijo que la ley estaba anulada. No. Sin anular la ley, la misericordia de Dios cubrió la ley. Así como el propiciatorio estaba encima de la ley. Espero que eso quede como que claro, porque siempre se rompe el telefonito. Repasemos las partes del santuario. ¿Sí? Repasemos rápidamente las partes del santuario. Supongamos que somos aquí el sacerdote. Estamos frente al santuario. Hacia allá está el este, por donde salía el sol, así que le daba la espalda. A la adoración del sol se le daba la espalda completamente. Salía el sol por allá y el este por allá. Entraba el santuario. Hacia allá el norte, hacia allá el sur, hacia allá el oeste. Y aquí de frente el altar. Allí colocaban al animalito y se sacrificaba al animalito en el altar con los 4 cuernos. Y después se tenía que lavar las manitos. ¿Y qué había ahí? El lavacro. Un lugar donde había agüita. ¿Con qué se hizo el lavacro? Eso es tema de para otro tema. Pero se hizo con los espejos de bronce. Por eso se llama lavacro de bronce. Con los espejos de bronce de las mujeres israelitas que habían traído de Egipto. ¿Cómo eran esos espejos? Les voy a decir cómo eran los espejos de la antigüedad. No son como los espejos de hoy. Los espejos de la antigüedad eran un bronce pulido, o sea, metal, imagínense, pero era grande y pesado, ¿no? Supónganse que acá tengo el mango del espejo y acá viene la parte plana del espejo y lo decoraban y cosas, y esa parte plana, todo eso era de bronce y eso se pulía y entonces las personas se veían. Ponga en Google, espejos de bronce egipcios, póngalo, porque así eran los de las israelitas. Esos espejos de bronce egipcio, tal cual como los de la antigüedad, así, con esos se hizo el lavacro. Léalo en Éxodo, yo no le estoy diciendo nada que no esté escrito. Lección espiritual. El Señor invitó a todas las damas de su pueblo a quebrar la vanidad allí en el lavacro de bronce. Lección para nosotros hoy. Hay que quebrantar esa vanidad femenina y a veces masculina. Porque también están los ¿sí o no? Los metrosexuales. Hay que quebrantar esa vanidad a los pies de Cristo. Santuario, el santuario tiene para hablar.
usted lee santuario y eso es para hablar de todo, pero yo no voy a dar tanto palo hoy así ese aspecto porque después me lanzan los espejos. No quiero que me lancen los espejos. Así que, ¿de qué era símbolo el altar? De la cruz. ¿De qué era símbolo el lavacro? Del nuevo nacimiento. ¿Sí o no? Y cuando se entraba a la tienda, ¿qué había a la derecha? Pues al tabernáculo, ¿qué había aquí a la derecha? Aquí. La mesa de los panes, símbolo de la palabra de Dios. ¿Y acá? El candelabro, símbolo del Espíritu Santo. ¿Y acá? El altar del incienso, símbolo de las oraciones de los santos. ¿Y ahí qué había? El velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Hermano, usted estudió eso, pero bueno, excelente. Excelente, excelente, excelente. Y cuando se pasaba la cortina, ahí estaba el lugar santísimo con el altar. Y dentro del arca, con el altar, con el arca. Con el arca. Y dentro del arca estaba los 10 mandamientos, las 2 tablas, la vara de Aarón que reverdeció para confirmar el liderazgo levita. Eso es otro tema muy interesante. Fíjense que lo voy a hacer solamente parentético. No es el propósito del tema esta mañana. Pero reflexione en lo siguiente usted. El Señor, ¿cuándo dijo serán una nación de sacerdotes? ¿Lo dijo en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento? En los dos. Claro. Seréis reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso está en la carta de Pedro. Pero también en el Pentateuco dice que serán una nación escogida, sacerdotes para Dios. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Desde cuándo viene la idea del sacerdocio de la iglesia? ¿Cómo? Desde el Antiguo Testamento viene la idea del sacerdocio de la iglesia. Significa que las mujeres israelitas no eran parte de ese sacerdocio. Si eran a través de sus esposos. No estaban fuera del sacerdocio. Fíjese bien que todos los sacerdotes del pueblo de Dios eran varones. Todos. Pregunto, ¿Dios era machista en el Antiguo Testamento? Analícelo. Dios nunca ha sido machista. Esos son conceptos torcidos, modernos hacia Dios. Pero Él nunca ha sido machista. Él sencillamente ha sido un Dios sabio que ha repartido sabiamente los roles. Y los sacerdotes eran todos varones. Pregunta, ¿habían profetisas? Sí, Débora, la otra y hasta Elena de White. Pregunto, ¿habían sacerdotisas? Sí, las paganas, pero del pueblo de Israel, ¿habían sacerdotisas? ¿Habían sacerdotisas autorizadas por Dios? No habían. Y usted va a decir, pues que eso era en el Antiguo Testamento, pero Dios después cambió y ya Él le dio una importancia muy grande a las mujeres, que siempre se la ha dado, nunca se la ha quitado. El Señor solamente reparte roles. Pregunta, los nombres que tiene la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que vio Juan en Apocalipsis, ¿son los nombres de quiénes? De las tribus y de qué más. ¿De quiénes? Dígame los nombres. Ahí está el de Judas. No, ¿quién sustituyó a Judas? Matías. Así que hay 12 nombres de 12 varones en la Nueva Jerusalén que esperamos ir a la casa de Dios. No hay ninguna mujer. ¿Significa que Dios es machista? Pregunto, ¿Dios es machista porque no hay nombre femenino en la Nueva Jerusalén, en las puertas? Ay, hermano, es que tanto veneno y tóxico que hay por ahí acerca de... Ay, Dios mío, es que no estamos estudiando santuario. Estamos estudiando.
Y yo le voy a hacer aquí porque, no sé, pero no sé por qué estoy haciendo esto ni diciendo esto porque no era el plan, pero lo voy a decir. ¿Por qué pagamos diezmos? Porque lo dice la Biblia. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok. ¿Por qué la iglesia, en su manual de iglesia, da un destino a los diezmos específicos? ¿Por qué? O sea, lo voy a preguntar de otra manera. ¿Cómo sabemos nosotros para qué usar el diezmo? ¿Cómo sabe la iglesia para qué usar el diezmo? ¿Y para qué no? ¿Cómo lo sabe la iglesia? Pero ¿qué parte de la palabra de Dios dice cómo usar los diezmos? ¿Y para qué no? Mantenimiento de los sacerdotes y levitas. Pero le pregunto, ¿hay levitas hoy? Se representan los pastores. Ahí está. No hay levitas hoy. No lo hay. Pero nosotros, y eso es parte de toda la buena y sana teología a lo largo de toda la historia del cristianismo, sacamos una lección espiritual de aquello que era sombra y lo traemos para acá y lo aplicamos en el día de hoy. Pablo lo hizo y nosotros lo hacemos. No hay levitas, pero aprendemos que el diezmo se usaba para los levitas. Por eso hoy nosotros, ¿verdad? Nosotros dirigimos los diezmos para el sostenimiento de los ministros del Evangelio a dedicación exclusiva. Amén. No sabemos si la Biblia prohíbe las pastoras. ¿Cómo así que no sabemos si lo dice o no lo dice? Ay, pero sí sabe para qué es el diezmo usted. No, pero es que eso era en el Antiguo Testamento. Ay, Dios mío, pero es que son unas locuras que uno escucha. Son locuras teológicas. Son locuras. Si yo no sé cuál es el género que debe tener un pastor, yo tampoco puedo saber entonces para qué dirigir el diezmo. No puedo saber ni una cosa ni la otra. Si alguien me dice que la Biblia no prohíbe a la mujer como pastora, entonces yo le digo a esa persona, tampoco yo sé para qué va el diezmo. Ya, nos ponemos ahí cerraditos. No, que sí, que no, ya va. El diezmo sabemos que se usa para los pastores por el sacerdocio levita abolido. Está abolido el sacerdocio levita. Pero sacamos la lección y la aplicamos hoy. De la misma manera, eran varones los levitas y las 12 puertas tienen a 12 varones allí. El ministerio pastoral es masculino. Y yo no pensaba decir eso. Uy, Dios mío. Yo creo que ahora sí me van a tirar los espejos. Hay que estudiar santuario. Hay que estudiar santuario. Hay que estudiar santuario. Usted me estaba diciendo, hermano, que quería que yo viniera más seguido, pero como que no me van a invitar más. Piense bien en lo que usted está diciendo, porque yo creo que no me van a invitar más. Ay, Dios mío. A veces no, es que somos a veces demasiado corteses en la iglesia. No queremos tocar susceptibilidades. Pero yo le pregunto a las damas, no a los varones, a las damas, ¿yo las he ofendido acá? No. Ajá, amén. Yo no. Verónica, esposa mía, yo te ofendí con lo que acabo de decir. No, si yo llego a la casa y me pones a lavar la vajilla. No, pero si yo allá ando como en régimen militar, yo no sé, yo creo que a veces estamos desenfocados. Yo a ella no creo que que diga si yo vengo allá y la tengo oprimida, el macho vernáculo allá, que no sé qué, no. Yo allá hablo bajito porque si no, ¡pam!, me cascan. Venga. Ustedes son preciosas y hermosas todas. Además, han sido las escogidas para traer hijos a este mundo. Es que si yo quiero hablar del don y el rol de la mujer, puedo ponerlas grandes a todas acá en este momento. Estamos hablando es de poner las cosas en su lugar. Ya, es eso. Poner cada punto en su lugar.
No es que estamos aquí pisoteando a las mujeres. Menos mal que quizás me están grabando, porque alguno que puede estar pensando que las estoy pisoteando, ustedes acaban de decir que no las estoy pisoteando. La participación en la enseñanza de parte de la mujer en la iglesia jamás ha estado restringido en la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Débora era profetisa. En el Nuevo Testamento habían otras profetisas. Y en los tiempos modernos tenemos a una mujer que escribió 50.000 páginas para enseñarnos y darnos cátedra a todos nosotros, que es Elena de White. Así que han estado participando siempre en la enseñanza activa. Pero fíjese que la hermana Elena de White, en sus escritos decía que cuando ella, es un solo ejemplo de sujeción de ella y en humildad, cuando la invitaban a hablar en una iglesia que ella estaba visitando, ella con mucha humildad le cedía la palabra a su esposo, siendo ella la profetisa y los que todos querían escuchar. Pero ella le cedía la palabra a su esposo. Si ella estaba sola, pues ella participaba. Y después de la muerte de Jaime White, ella sencillamente participaba sin ningún tipo de restricción. Pero ella siempre tuvo esa humildad y sencillez, como dice la palabra de Dios, de sentirse sujeta a su esposo, pero no oprimida. Que yo creo que Satanás ha hecho mucho daño en confundir la sujeción bíblica, que es sana, la sujeción bíblica que es equilibrada, ¿verdad? La sujeción bíblica que es en amor, a una opresión tiránica que es completamente diferente a lo que enseña la Biblia. Y que lamentablemente muchos hombres han dejado muy mal parado precisamente a los hombres y han propiciado una revolución de una liberación femenina que ha sido positiva porque le ha dado a la mujer el voto, por ejemplo, civil que antes no tenía, la participación civil que antes no tenía, la participación incluso en áreas laborales como por ejemplo gerencia, administración, dirección de empresas, que antes se sentía muy relegada, pero la ha llevado a un extremo que lamentablemente ha distorsionado mucho la palabra de Dios, a tal punto que gran parte de esas feministas extremas, no las equilibradas, porque están las equilibradas, esas feministas extremas usan la Biblia para acusar a Dios de machista. Y eso es lo que estoy tratando más o menos un poquito de explicar que no es así. Yo no estoy diciendo que los hombres debemos venir a oprimir a la mujer o que la mujer no debe abrir la boca. Le estoy mostrando un ejemplo muy práctico que muchas veces yo soy el que está en la casa así como que muy juiciosito, y es verdad, no lo digo solamente para que se rían, no, es así. Y tenemos que ponernos de acuerdo, mi esposa y yo, nos ponemos de acuerdo, ambos, y el matrimonio equilibrado va dirigido a eso, va dirigido a comunicación, va dirigido a amor, a paciencia, pero lamentablemente hemos confundido la Biblia con lo que enseña con machismo. No, es que la Biblia no es machista. O sea, el machismo como se entiende hoy, como lo entienden las feministas extremas, no es lo que enseña la Biblia. Y fíjese que le di dos ejemplos muy importantes. Sacerdocio levita de la antigüedad, masculino. Y los nombres en las puertas, masculinos. No hay uno femenino, hermana. No lo hay. Y eso no significa que Dios sea machista. Hubiera podido escoger el nombre María Magdalena para estar en una de las puertas. ¿Por qué no? Pregunto, ¿María Magdalena era discípula de Cristo? Claro que lo era. ¿Pero era apóstola? No era apóstola. Era discípula. Fue la primera en ver al Señor. Tenía un privilegio enorme. Fue y habló y dijo lo que vio. Así que tenía el papel de enseñar, de hablar, de participar, de comentar. Todos esos roles lo tiene la mujer en la iglesia. El tema aquí es el ministerio pastoral, es eso exclusivamente lo que estoy tratando de tocar, el ministerio pastoral. Y bueno, aquí yo acabo de lanzar un palazo enorme, por ejemplo, a la división norteamericana, porque es que allá hay muchas pastoras. Y yo no voy a dejar de ser adventista por eso. Es que, o sea, hay hermanos que dicen, no, que me voy a salir de la iglesia por esto. ¿Por qué? Pues yo siento que si dar a sus niños al fuego para Moloc y seguía siendo el pueblo de Israel, y yo no veo eso en la oficina de la Asociación General, yo voy a seguir siendo adventista hasta que vea que, no sé, algo así como tan espantoso como que mataron a Cristo, una cosa así espantosa. O sea, yo le quiero decir la antigüedad, el pueblo de la antigüedad cometía muchas locuras. Eso no significa que nosotros estamos exentos de cometerlas también. Y debemos mantenernos firmes en que este es el pueblo de Dios, es el pueblo llamado del Señor,
es un movimiento profético. ¿Está formado por hombres? Por supuesto que está formado por hombres. ¿Tiene errores? Somos humanos. ¿Tiene malas comprensiones de la palabra? Sí. ¿Yo estoy en lo cierto? No necesariamente. Puede ser que yo esté equivocado. En lo que acabo de decir, puede ser que estoy equivocado, porque acabo de tocar un punto sensible, que no me gusta normalmente porque precisamente polariza. Polos negativos y polos positivos. Y normalmente un predicador no quiere hacer eso, no quiere polarizar ni polemizar. El predicador quiere llevar un mensaje que todo el mundo se lleve ahí como que, pero hoy, vea, se me chispoteó. Se me chispoteó porque no estaba pensando hablar de eso, pero eso es santuario, santuario, puro santuario. Mire lo que hemos aprendido del santuario. El género de los ministros está en el santuario, el uso del diezmo está en el santuario, la vanidad femenina que fue sacrificada ahí en el lavacro de bronce, en el santuario, puro santuario, es que eso es santuario, más santuario, más santuario. Pero yo quiero resaltarles lo siguiente, y con eso voy a finalizar porque se me fue el tiempo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por esa razón, el Señor le mandó a Moisés a hacer una casa en el desierto, símbolo de la casa del cielo. Por eso Salomón construyó un templo, símbolo de la casa de Dios, para que allí estuviera Dios con su pueblo. Porque Dios necesitaba estar en un lugar cerca de su pueblo y que al mismo tiempo el pueblo no fuera destruido. Porque si veían a Dios, pulverizados. Por eso cuando Moisés le dice a Dios, déjame ver tu gloria, el Señor le dice, te mostraré mis espaldas, mas no verás mi rostro, porque nadie puede ver mi rostro y vivir. Pero el templo de Salomón fue destruido por los babilonios. Y después vino el templo de Zorobabel. Se reconstruyó cuando ellos salieron de la deportación, cuando salieron del cautiverio en Babilonia. Cuando volvieron a Jerusalén, ellos reconstruyeron la ciudad y su templo. Y les ayudó Ciro. Cuando Daniel le leyó lo que decía acerca de él la profecía de Isaías escrita 100 años antes. Y entonces allí tenemos el templo de Zorobabel, y cuando los ancianos que habían regresado del cautiverio vieron aquel templo, dijeron, no es como el de Salomón. Pero allí el profeta les dijo que la gloria del segundo templo sería mayor que la del primero, porque a él llegaría el deseado de todas las gentes. Pero ese templo fue destruido también en el año 70 después de Cristo por los romanos. Cuando se sitió la ciudad, fue destruido el templo. Y Dios nos dice en Apocalipsis 21, nos da la promesa que vendrá un día cuando Él enjugará toda lágrima de nosotros. Y ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Eso lo dice Juan en Apocalipsis 21. Así que Dios tiene un sueño, siempre ha tenido un sueño. Desde Edén, cuando por allá tuvo Él que solucionar el problema de Adán y Eva, cuando les hizo una casita, un huerto, ahí quería estar Dios con ellos en esa casita. Después ellos pecaron y toda la descendencia, toda la humanidad estuvo destituida de la presencia de Dios. Entonces el Señor empezó a idear y a soñar, ¿cómo hago para que ellos sean mi pueblo y yo sea su Dios? Y entonces hizo el templo como un vehículo para que pudiera estar allí la Shekinah sin que fuera destruido todo lo que estaba alrededor. Y es lo que espera el Señor, que estemos allá en el cielo con Él en su casa. Pero mientras esperamos esa gran promesa, ese gran cumplimiento,
yo quiero invitarlos a leer 2 capítulo 6. 2 capítulo 6. Que dice la palabra de Dios, el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros, hermanos, sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Antes de llegar a la gran promesa de Apocalipsis 21, tenemos acá hoy una promesa. Y esa promesa es que el Espíritu Santo puede estar en la casita de nuestro corazón. Nosotros hoy podemos ser la casa de Dios. Hoy con nosotros puede estar la Shekinah, puede estar la presencia de Dios en nosotros. Hoy podemos recibir al Espíritu Santo. Hoy podemos decirle al Señor, Señor, ven a mi casa, ven a mi mente, ven a mis pensamientos, gobierna todo lo que soy, gobierna todo lo que soy. Gobierna mi familia. Al momento de estar en la habitación, al momento de estar en la sala, al momento de estar en la cocina, sé tú, Señor, Rey y soberano en el templo de mi mente y de mi cuerpo. Hoy podemos decirle eso al Señor. Así que Pablo nos ha dado una gran y maravillosa lección. Nos ha enseñado en Hebreos que hay una verdadera casita de Dios. Y nos ha enseñado además que hoy nosotros, mientras esperamos ir a la casita de Dios, hoy nosotros podemos ser templo del Espíritu Santo. Hoy podemos ser una casa para Dios. Y la pregunta en esta mañana es, ¿quién quiere ser una casa para Dios? ¿Quién quiere ser un templo para Dios? ¿Quién quiere al Espíritu Santo en su vida? Entonces no espere y póngase de pie. Dígale al Señor, yo quiero ser una casa para ti, Señor. Yo quiero ser una casa para ti.